Colombia decide 2026. Faltan en este momento 33 días, 18 horas, 51 minutos y se van descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Muy buenas tardes. Volvemos a revisar los datos de la encuesta Inbamer que presentamos anoche en la edición central de domingo. A las 7 de la noche se presentaron las cifras y desde esta mañana, por supuesto, han tenido muchas repercusiones en las campañas. Vamos directamente a Martín Orozco, muchas gracias, que me acompaña de la firma Inbamer, a recoger otra vez, a recordar la muestra, los datos grandes de la muestra. Martín, buenas tardes. Sí, esta es una muestra que se hizo de manera personal en el hogar de los encuestados, 3.800 encuestas en total, con el tarjetón que realmente va a tener cada persona o cada votante el día de las elecciones, y el trabajo de campo se realizó entre el 15 y el 24 de abril. Ayer un comentario de un experto en encuestas, lo estábamos compartiendo hace un momento con Martín, nos decía que no creer en las encuestas en época electoral es un poco como no creer en las vacunas en una pandemia. Entonces yo creo que este debate alrededor de las encuestas pues nos guía también, como han guiado a muchos ciudadanos que hoy han filtrado sus preferencias. Vamos a ver directamente las cifras de este primer momento con todo el tarjetón, es decir, con los 13 candidatos que aspiran a la primera vuelta el 31 de mayo. Martín, las cifras. Los 13 candidatos está liderando Iván Cepeda con 44.3%, luego Abelardo de la Espriella 21.5%, Paloma Valencia 19.8%, Claudia López 3.6%, Sergio Fajardo 2.5%, Santiago Botero 1.4%. Con el 0.4% están Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Liscano y Miguel Uribe Londoño. Con el 0.2, Sondra McCollins, 0.1, Roy Barreras y 0.0, Gustavo Matamoros. El voto en blanco está en el 4.8%. Panorama, entonces, de ese tarjetón que tiene a los 13 candidatos que los acabamos de escuchar reaccionando a la situación de la violencia en el Cauca. Vamos a comparar ahora cómo se han movido las primeras 5 campañas, desde la encuesta que hicimos en noviembre a la encuesta de abril 26 que presentamos anoche. A ver las cifras para Iván Cepeda, Martín. Incluso ahí en la gráfica las tenemos desde noviembre, pero comparado con febrero, Iván Cepeda pasa del 37 al 44%. Abelardo de la Espriella del 18.9 al 21.5 y Paloma Valencia en febrero estaba en el 10 y pasa al 19.8. Cabe aclarar que las dos campañas que más crecen versus en noviembre del 2025 son la de Iván Cepeda y la de Paloma Valencia. Hay que decir que esta comparación entre febrero y abril tienen en la mitad el mes de marzo, el 8 de marzo, que fueron esas consultas interpartidistas en la misma fecha de las elecciones, al Congreso. En el caso de Paloma, tal vez, y lo mencionábamos ayer, tiene mucho que ver ese aumento después de que ella gana en la gran consulta con estos otros candidatos que tuvieron la votación mucho más alta. Tal vez recordar también que el pacto histórico en febrero no se había medido en las urnas y fue una votación muy alta en marzo para elegir Congreso. Luego está más o menos la curva que se ha mantenido de Abelardo de la Espriella. Si bien crece 3 puntos entre febrero y marzo, entre febrero y abril, pues no es una candidatura que presente grandes variaciones. No, digamos que las variaciones más importantes entre noviembre y abril es la de Iván Cepeda, que crece considerablemente, 12 puntos, y la de Paloma Valencia, que en noviembre estaba en el 1% y ya está casi en el 20%. Muy bien, vamos a ver ahora los escenarios de segunda vuelta, comparados también con la encuesta de febrero, pero con los datos entre los 3 punteros. Esto es una realidad. Iván Cepeda está en la segunda vuelta. La competencia, digamos, la disputa política más fuerte está entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Veamos entonces esas gráficas. ¿Cómo se comporta la segunda vuelta de Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella? Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella está en 54,6, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella en 42,6 y comparado contra el mes de febrero, Iván Cepeda cae alrededor de 5 puntos, que son los mismos 5 puntos que aumenta Abelardo versus febrero. Eso quiere decir
que entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella hoy hay 12 puntos de diferencia. Muy bien. Y veamos cómo se comportan las cifras alrededor de la candidatura de Paloma Valencia e Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta. En abril, 51% para Iván Cepeda, 46.6% para Paloma Valencia, y en febrero Iván Cepeda estaba en 65% y Paloma Valencia en 30.7%. Quiere decir que Iván Cepeda cae 14 puntos en este escenario versus febrero, y que Paloma Valencia crece 16 puntos comparado con ese mismo febrero. En las votaciones, y que lo veíamos ahora en el gráfico, se muestra a Claudia López y a Sergio Fajardo, pues con una votación muy baja. Pareciera que se diluyeron, digamos, las intenciones de voto por estos candidatos que se llaman del centro. Una pregunta para algunos ciudadanos que todavía tendrán esa pregunta es si puede haber algún cambio con esos candidatos. Difícilmente, María Alejandra, vaya a haber cambio, porque pues claramente los tres primeros candidatos están consolidando en sus números, y lo que decías hace un momento, la duda hoy está entre quién puede pasar a segunda vuelta con Iván Cepeda, entre Abelardo y Paloma Valencia. La disputa está ahí. Entonces vamos a ver ahora la fórmula vicepresidencial, si influye mucho o poco. Ya conocimos esas fórmulas antes de que se inscribieran estas candidaturas ante la registraduría, y esta es la respuesta de los colombianos. Sí, si influye o no influye en su decisión de votar por su candidato la fórmula vicepresidencial que el candidato haya escogido. Casi el 68% responde que sí influye y el 30% responde que no influye. Quiere decir que, María Alejandra, que esa decisión pues efectivamente sí pudo haber movido alguna intención de voto a favor o en contra de algún candidato. Esta reflexión en su momento pasó obviamente por las novedades, digamos, que traía sobre todo la llegada de Juan Daniel Oviedo a la candidatura de Paloma Valencia, y lo que pasó en esa consulta con los candidatos de la gran consulta, candidatos que no necesariamente eran de derecha ni uribistas, calificados uribistas, pero que Juan Daniel Oviedo fue como la novedad, y luego la confirmación tanto de José Manuel Restrepo como de Aida Quilcue en la campaña de Iván Cepeda. De hecho, Alejandra, perdón, sí, ahí le complemento algo. Cuando uno mira la imagen favorable y el conocimiento de las fórmulas vicepresidenciales de cada candidato, Juan Daniel Oviedo es el más conocido de todas las fórmulas y es el que mejor imagen favorable tiene. Bueno, y también algunas tendencias de estas encuestas miran muy bien si fue o no, y eso es importante esta cifra, sobre todo para las campañas, si fue un acierto o no, por ejemplo, en el caso de Aida Quilcue, la vicepresidencia para Iván Cepeda. Como era de esperarse, estos resultados han generado mucho movimiento en las campañas, los aspirantes a la presidencia que alistan las nuevas estrategias y nuevas alianzas. Vamos a ver en qué está hoy la campaña de Iván Cepeda, que encabeza la intención de voto. Sebastián Cortés, ¿cuáles son las últimas movidas de esta campaña del candidato del Pacto Histórico? Buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes. Pues mire que el primer paso de esta estrategia de recta final, queda un mes para esas elecciones presidenciales, justamente se dio hoy acá en el centro de Bogotá con el lanzamiento de la denominada coalición Alianza por la Vida, que ha tenido la llegada de partidos como En Marcha del exministro Juan Fernando Cristo, la Alianza Verde, y también, sobre todo hoy, la llegada de sectores rebeldes de partidos como el Conservador, la U y el Liberal, que distinto a lo que han dicho sus directores, han terminado estos congresistas y políticos llegando a la campaña oficialmente de Iván Cepeda. Lo que nos dicen justamente en esta candidatura del gobierno es que se está apuntando a eso, ya no a partidos, sino a sectores independientes, que estos resultados de la encuesta Inbamer confirman que están muy cerca del objetivo, que dicen tienen de llegar y ganar en la primera vuelta a 6 puntos, pero que no hay ningún tipo de triunfalismo, que son conscientes de que están cerca, pero que se va a seguir trabajando permanentemente. En este mes van a buscar entonces estos sectores en donde puedan crecer, principalmente bases sociales y los sectores, dicen ellos, independientes que vayan en contravía de los partidos tradicionales. Muy bien, muchas gracias. Eso por el lado de Iván Cepeda, el candidato que ocupa el segundo lugar en intención de voto en esta encuesta. Abelardo de la Espriella está precisamente hoy en reuniones estratégicas. Juan Pablo Contreras, ¿qué están evaluando en esta campaña?
Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, están evaluando los resultados de estas encuestas, pero también están evaluando los lugares en los que harán su correría final. Este último mes en el que Abelardo de la Espriella definitivamente se va a dedicar a visitar las regiones. Esta viene siendo la estrategia que él viene haciendo en las últimas semanas y recordemos que visitó 3 departamentos a los cuales no había ido. Estuvo en La Guajira, estuvo en San Andrés y también estuvo en el departamento de Nariño. Se va a enfocar en estas regiones del país a llevar sus propuestas y también en esas regiones del país donde aún hay votantes indecisos y donde sabe que tienen que ganar votos respecto a otras campañas, como por ejemplo la de Iván Cepeda, pero también tiene una estrategia por el lado de José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial. Restrepo estará encargado de convencer a los sectores económicos, a los gremios. Esta semana también visitará 3 ciudades, estará en Pereira, en Bogotá y en Cartagena, justamente creando esos puentes y tendiendo esas negociaciones con esos sectores que aún están indecisos y que se podrían unir a la campaña en las próximas semanas. Muchas gracias. Paloma Valencia, por su parte, ha adelantado una cumbre con sus estrategas para afinar la campaña a un mes de la primera vuelta. Luis Eduardo, el Flaco Maldonado, ¿qué dice Paloma Valencia? ¿Cuál será este nuevo enfoque de trabajo de la campaña? Pues justo en ese momento están mirando o haciendo un análisis de lo que ha sido la campaña presidencial, mirar cuáles son las fortalezas, pero también estudiar cuáles son las debilidades para determinar cómo se pueden subsanar esos errores. Me dicen los asesores de campaña que buscan presentar a una Paloma Valencia más cercana al pueblo, con mensajes directos, especialmente en 2 temas, seguridad y salud. En seguridad van a llegar con un mensaje directo de cómo implementar 60.000 hombres más en el ejército y la policía para mejorar la seguridad, pero en todo el territorio nacional. También mensajes claros en materia de salud. Y me dicen además que a las 5 de la tarde de hoy, Paloma Valencia va a conceder una rueda de prensa con un aviso, con un anuncio muy importante y preocupante que compromete su seguridad. 5 de la tarde, anuncio importante de la candidata presidencial Paloma Valencia. Tanto la campaña de Paloma Valencia, gracias Flaco, como la campaña de Abelardo de la Espriella han protagonizado durante las últimas semanas, pero especialmente durante los últimos días de este fin de semana, un enfrentamiento muy fuerte entre el sector del Centro Democrático, especialmente del uribismo, la familia del expresidente Álvaro Uribe, con asesores de la campaña de Abelardo de la Espriella. Estas son las tensiones normales de las campañas mientras los números van avanzando, pero ¿cuáles son los temas de la campaña? Hablemos de lo programático, en lo que debería enfocarse el próximo presidente de Colombia. Hay una pregunta en la encuesta Inbamer muy interesante sobre este tema, Martín. Sí, y es en su concepto, ¿cuáles son los 3 temas en los que debería enfocarse el próximo presidente de Colombia? Entonces, en primer lugar, está la calidad y el cubrimiento de la salud, con 55% de las respuestas, la inseguridad, con casi el 52%, el desempleo con el 29% y la economía casi con el 28%. Más abajo hay temas como educación, corrupción, pobreza, campo y el agro, costo de vida. Pero estos son los 4 principales, aclarando María Alejandra que como estamos preguntando por los 3 principales temas, sí, la respuesta es múltiple y por eso los porcentajes dan más que 100. La salud y todo el tema social, 55.3%, y luego la seguridad en el segundo lugar, que yo creo que ahí, con los hechos que hemos visto en las últimas horas en el Cauca y en Nariño, pues aborda y reta a las campañas, a los candidatos, a tener muy en cuenta además qué puede diferenciarlos a los unos y a los otros para estos temas sustanciales del país. Ahora veamos cómo se comporta la aprobación del presidente Gustavo Petro en las 2 últimas mediciones. ¿Cuál es la pregunta, Martín, y cuál es el resultado? Sí, si usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia. Hoy tiene una aprobación del 47.3% y una desaprobación del 48.9%. Cae levemente frente a la medición de febrero, en donde tenía una aprobación del 49% y una desaprobación del 46%. Es decir, cae 2 puntos su aprobación y aumenta casi 3 puntos su desaprobación. 4 meses restan del mandato del presidente Gustavo Petro y estas son las cifras, quizá una de las más altas que recordemos en los últimos gobiernos, ya para el final de un mandato de 4 años que siempre entra en la recta final con un castigo por parte de alguna manera de los ciudadanos, ¿no? Yéndonos un poco a la historia, María Alejandra, solo el caso de Álvaro Uribe tenía una aprobación mucho mayor, tanto en su primer como segundo gobierno. Y en el segundo gobierno. Juan Manuel Santos, terminando su primer gobierno, también tenía buena aprobación, ya en el segundo no, y el resto Iván Duque
tuvo una aprobación muy baja en esta época, ya rondaba el 30%, incluso un poco por debajo. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa justamente y si la imagen de aprobación del presidente o no, o esta cifra de aprobación del presidente de su gestión se une a lo que sienten los colombianos sobre el día a día. ¿Van o no por buen camino las cosas en el país, Martín? Entonces, por buen camino nos dice el 43% y por mal camino el 52%. Eso cambia levemente frente a la medición anterior. Hay un poco más menos positivismo en esta medición que en la anterior. Y coincide también con la caída en leve de la aprobación del presidente Gustavo Petro. Es la expectativa de los colombianos por ver qué viene después de las elecciones. Y miremos esta pregunta que es muy interesante, la percepción. ¿Cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento? Porque cuando los encuestados responden justamente a esta pregunta, van dando también un mandato de alguna manera a estas campañas. ¿Cuáles son los datos? Entonces, en primer lugar está el orden público, que es básicamente la seguridad, con 36.9%. En segundo lugar están las necesidades básicas con el 17%, aclarando que de ese 17%, el 15.8% se refiere específicamente a la salud. Los otros son temas de educación, servicios públicos, etc. En tercer lugar está el desempleo y la economía con el 16% y la corrupción con el 10%. Hay una diferencia contra la pregunta que vimos hace un momento de cuáles son los tres temas en los que debe enfocarse el próximo presidente, y es que en esa pregunta le damos la opción al encuestado de elegir tres temas y aquí solamente eligen uno. Dígame solo uno, ¿cuál es el principal? Y claramente el orden público y la seguridad cobran mucha mayor importancia que los otros problemas que tiene el país. En estos además se tendrán que afinar justamente las propuestas ya entre la primera y la segunda vuelta. Veamos qué pasa cuando se le pregunta a los colombianos, a los encuestados de este estudio, si la familia o la persona directamente ha recibido algún beneficio del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, la persona misma, es decir, el encuestado que estaba respondiendo, el 9% dijo yo mismo lo he recibido, el 17% dijo que es su familia y casi el 74% dice que no ha recibido ningún beneficio. Quiere decir que sumando las personas que dicen que ellos directamente, más su familia, nos da un 26% de personas que han recibido o manifiestan haber recibido un beneficio directo. Muy interesante. En este gobierno y en general siempre se pregunta si el presidente y el gobierno nacional tiene en consideración y trabaja en equipo con los gobernadores, con los alcaldes y con esas autoridades locales. Esta pregunta también se hizo en este estudio de Inbamer. Sí, ante tanta discusión entre algunos gobernadores locales y alcaldes que han con el dicho gobierno somos nacional, oposición. le preguntamos a la gente de manera directa si está de acuerdo o en desacuerdo con el manejo que el presidente Gustavo Petro le ha dado a esa relación con los gobernadores y alcaldes de diferentes regiones del país. Acertado es el manejo, 41,6%, desacertado el 51%. Quiere decir que incluso personas que aprueban hoy al presidente, que ya dijimos que tiene una aprobación del 47%, no consideran acertado el manejo que se ha dado a esa relación. Veamos enseguida justamente esa gráfica que nos muestra qué ha pasado con la mirada que tiene el presidente también. Hablábamos de los gobernadores y los alcaldes, que no sé si la gráfica estaba antes sobre este mismo tema. Estos son municipios y departamentos específicamente. Sí, específicamente, María Alejandra, si considera que el presidente Gustavo Petro ha realizado algún aporte positivo para que el municipio o departamento donde la persona vive mejore. Sí lo considera el 46%, no lo considera el 48%, que ese 46% sí se parece bastante a la aprobación del presidente Gustavo Petro. Y es que en un escenario tan polarizado, tanto en los debates como en las entrevistas, les preguntamos a los candidatos justamente si siendo gobierno van a trabajar en equipo con los gobernadores locales. Se habla de que este es un momento territorial, que es un momento de desarrollo territorial y por tanto esta respuesta es muy interesante porque sí lo quieren, así lo quieren los colombianos. Vamos a revisar ahora justamente un tema que tiene que ver con el inicio del noticiero y de las noticias que desafortunadamente hemos registrado en los últimos días sobre la violencia. ¿Qué tanto están afectando los grupos criminales a la toma de decisiones en temas electorales? ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta, Martín? Sí, considera que en los territorios donde operan grupos criminales en Colombia,
estos grupos están presionando a los ciudadanos para votar por algún candidato en particular. El 58% considera que sí los están presionando y el 33% considera que no. Entonces, cuando uno mira la intención de voto, por ejemplo, de Iván Cepeda, que es el que va con una ventaja considerable en la primera vuelta, con el 44%, hay un 58%, o sea, mucho más de lo que dicen que van a votar por Cepeda. Hay unos que incluso de ahí piensan que están presionando a las personas. Entonces yo creo que con los últimos hechos de violencia que ustedes han registrado en las noticias, eso va a ser determinante para ver cómo las autoridades van a garantizar que esto no ocurra, porque pues la intención es que todos los ciudadanos puedan votar de manera libre. Bueno, la MOE ha dicho que se necesitan garantías justamente para ejercer libremente el derecho al voto, pero esta respuesta, que puede ser muy polémica, hay que revisarla también. Desafortunadamente la ley de las encuestas no nos permite discriminar públicamente por regiones, pero habría que ver justamente qué es lo que pasa específicamente en esos municipios donde se sabe hay presencia de estos grupos armados. Sobre este tema ligamos en este cuestionario ya más cualitativo qué pasa, por ejemplo, con el proyecto de paz total, que está ligado un poco al tema que estábamos viendo de la presencia de grupos criminales. Sí, si el proyecto de paz total del gobierno Petro va por buen camino o por mal camino, el 34% considera que va por buen camino y el 60,8% por mal camino. Entonces, incluso quienes aprueban a Petro, reitero en esta pregunta también, no todos consideran que ese proyecto ha sido exitoso. No, claro, la paz total casi que es una, incluso del mismo candidato Cepeda, al que se le dice siempre fue creador y el que ha estado al lado de la paz total, le ha dicho: yo siempre voy a estar del lado de la paz, pero este proyecto específicamente habría que entrar a revisarlo. Esa es la gran pregunta también para el candidato del Pacto Histórico, pero también para los demás, porque no solamente hay que hablar de construcción territorial y de construcción de paz en campañas, digamos, que son afines con esa búsqueda de la paz en el país. Revisemos justamente también sobre este tema otra pregunta que amplía la sensación de seguridad y de inseguridad de los ciudadanos alrededor justamente de la aplicación de esta estrategia. Sí, si la política de paz total del gobierno Petro lo ha hecho sentir más seguro o más inseguro. El 32,8% dice que lo ha hecho sentir más seguro y el 61,7% que lo ha hecho sentir más inseguro. Eso reafirma lo mismo que estábamos viendo hace un momento, y es que según los ciudadanos el proyecto no ha funcionado. Muy bien. Este escenario no solamente tiene que ver con el entrar en contactos para eventuales diálogos, tiene que ver con el control territorial, y es el diagnóstico que se ha dado en el país por diferentes voces alrededor de si allí está fallando la fuerza del Estado y qué es lo que está pasando en el control territorial. ¿Cuál es la respuesta de los ciudadanos? Sí, el 21,9% consideran que las Fuerzas Armadas han perdido el control de los territorios donde operan diferentes grupos armados ilegales, mientras que el 73,8% consideran que sí han perdido el control. Repito, 21,9% consideran que no han perdido el control y el 73,8% que sí han perdido el control. Sin embargo, ahora vamos a ver, María Alejandra, que así consideren esto, todavía, o mejor dicho, las fuerzas militares tienen una alta imagen favorable. Vamos a ver justamente eso, y es que alrededor de ese control territorial no solamente es la presencia de las fuerzas militares para gestionar ese control territorial, sino del Estado en su conjunto, que es lo que hay, digamos, en debate sobre este diagnóstico. Miremos cómo están estas instituciones. La primera es las fuerzas militares. La primera favorabilidad. Fuerzas militares son las fuerzas militares. Con el 81,4% de imagen favorable, 14% desfavorable, y viene creciendo contra mediciones anteriores. Muy bien, vamos a la siguiente institución, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hoy tiene el 71,6% de favorabilidad y un 22% de imagen desfavorable, también creciendo contra febrero. Ahora veamos la registraduría, que ha salido muy favorecida en las últimas mediciones, y es interesante a juicio de garantizar la transparencia electoral. Es la tercera institución con mejor imagen favorable, hoy tiene el 69,7% de favorable y el 23% desfavorable, también mejorando contra la medición anterior, que esto es bastante importante de cara pues al 31 de mayo. La Policía Nacional. 69% de imagen favorable, 26%
2,8% de imagen desfavorable, también mejorando un poco contra febrero. Y revisemos qué pasa con el sector privado. ¿Qué imagen tienen hoy los empresarios? Y los empresarios registran el mejor número en la historia de este estudio, que ya es de muchos años, con el 65,8% favorable y 26,8% desfavorable. Muy bien. Esta es nos falta uno muy importante para nosotros y para el país, los medios de comunicación. Hay un debate alrededor que ha planteado la sociedad sobre el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. ¿Cuáles son los datos? 52,7% favorable, 42,4% desfavorable y también mejora un poco versus febrero. También tenemos la justicia, la Corte Constitucional, está hablándose mucho de una constituyente. Ajá, Corte Constitucional, 51 favorable, 36 favorable. Aquí se aumenta más el porcentaje de personas que dicen no sé, porque tal vez desconocen un poco la función de la Corte, pero mejora bastante con respecto, o más o menos los mismos 2 puntos que las otras instituciones contra febrero. Y ahora veamos, y ahora sí, por último, la Junta Directiva del Banco de la República, que ha estado en el ojo también de la opinión por decisiones del gobierno. 49% favorable, 34% desfavorable y mejora un punto contra febrero. Muy bien, este ha sido el estudio Inbamer realizado para Caracol, Noticias Caracol y Blue Radio. Martín, volvamos a revisar la ficha técnica. Claro que sí, 3.800 encuestas en el hogar de los encuestados, con tarjetón físico en territorio tanto urbano como rural. Fuimos a 149 municipios, entre ellos 24 capitales y 125 no capitales. El margen de error de diseño es del 1,89%, nivel de confianza del 95% y la fecha del trabajo de campo fue entre el 15 y el 24 de abril. Entre el 15 y el 24 de abril volveremos con una encuesta Inbamer, faltando muy pocos días para que se dé la cita electoral el 31 de mayo. Muchas gracias. Recuerden que todo el estudio está publicado en nuestras plataformas. Ana Milena, Catalina, muchas gracias, Martín. Muchas Ustedes gracias. tienen más noticias.